La noticia del desastre golpeó a Roma como un rayo que desgarraba un cielo nocturno sereno. 20.000 hombres, 3 legiones enteras, habían desaparecido en los bosques de Germania. No hubo una retirada organizada, ni supervivientes que pudieran comparecer ante el Senado y relatar la dura experiencia con todo detalle. Solo se filtraron fragmentos de testimonios, rumores de traición, y sobre todo, la insoportable realidad. Las legiones 17, 18 y 19 ya no existían. En el Palacio Imperial del Palatino, Augusto, el anciano emperador que antaño había traído la paz a una república fracturada, vagaba ahora por los pasillos atormentado. Golpeaba los puños contra las paredes de mármol, y su voz resonaba por las cámaras: Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. Sin embargo, Varo yacía muerto, y los hombres que lo habían seguido eran ahora huesos que se blanqueaban bajo un cielo extraño. Las águilas doradas, los estandartes sagrados, personificaciones del destino romano, fueron clavadas en santuarios bárbaros, trofeos para dioses que los romanos consideraban poco más que espíritus del desierto. La ciudad eterna se sumió en el luto. Los romanos se enorgullecían de la inquebrantable maquinaria de su ejército, pero aquí había sido destrozada por tribus sin armadura, cuyos hogares eran aldeas dispersas bajo oscuros doseles de robles y abetos. La vergüenza era casi peor que la pérdida. Y con la vergüenza llegó la rabia. Las calles bullían de rumores. En el foro, los ciudadanos debatían si los germanos podrían atravesar la Galia y aparecer en suelo italiano. En las tabernas, los bebedores hablaban de presagios, rayos que caían sobre las estatuas de Augusto, ídolos domésticos que lloraban sangre, pollos sagrados que se negaban a comer antes de los sacrificios. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza, mientras los veteranos escupían con disgusto ante la sola mención del nombre de Varo. Para el pueblo romano, parecía que los propios dioses les habían dado la espalda. Augusto ordenó ritos expiatorios, sacrificios interminables de toros blancos y ovejas enguirnaldadas. Pero en el fondo sabía que solo una ofrenda podía satisfacer tanto a dioses como a ciudadanos: la sangre de Germania. Aún así, el emperador no era un joven temerario. A sus 72 años, había vivido lo suficiente para aprender que la venganza debe ser deliberada, no impulsiva. Ordenó reforzar la frontera del Rin, reabastecer los fuertes y poner a prueba la competencia de los comandantes supervivientes. No podía permitirse que el pánico se extendiera a la Galia o Italia. La pérdida de las legiones fue tan amarga que sus efectivos jamás fueron reutilizados. Nunca más una legión de los siglos XVII, XVIII o XIX marcharía en las filas romanas. Era como si, al eliminarlas de los registros, Augusto intentara borrar la humillación, como cincelar un nombre deshonrado de un monumento. La sociedad romana comprendía el peso del número y la memoria. Destruir la identidad de una legión era a la vez castigo y duelo, un acto sombrío de amnesia de Estado. Pero tras las medidas políticas y los ritos religiosos, arraigó un voto, tácito pero palpable. Roma vengaría a sus hijos. Los huesos que yacían en la tierra sombría de Teutoburgo no descansarían hasta ser honrados por el acero romano. La ciudad que había conquistado Cartago y doblegado reinos a su voluntad no podía soportar una herida como esta, sin exigir venganza. En ese voto, silencioso pero inquebrantable, nació la promesa de retribución. La ciudad eterna esperaría, vigilaría y se prepararía. Porque Germania había derramado sangre romana, y Roma jamás olvidaba una deuda. En el año 14 después de Cristo, Augusto exhaló su último aliento. El hombre que había construido un imperio a partir de una guerra civil dejó atrás un reino poderoso, pero atormentado por una herida que aún supuraba: la aniquilación en Teutoburgo. Su hijastro, Tiberio, ascendió al trono imperial. Frío, calculador y curtido por años de mando en las fronteras, conocía los bosques de Germania mejor que cualquier romano vivo. Pero Tiberio no era de los que se precipitaban a ciegas hacia la gloria. Comprendía que la frontera exigía tanta paciencia como hierro. Germania no podía ser conquistada de una sola pasada furiosa, su extensión salvaje devoraba ejércitos, su gente se fundía con los árboles como sombras. Para atacar allí, Roma necesitaba un comandante que encarnara tanto el fuego como la disciplina, alguien lo suficientemente joven como para inspirar, pero lo suficientemente astuto como para adaptarse. Ese hombre era Germánico Julio César. Sobrino e hijo adoptivo de Tiberio, Germánico era todo lo que los romanos anhelaban en un líder.
Nacido de noble sangre, educado en las letras, pero forjado en las penurias de la vida campestre, se desenvolvía con el carisma de un heredero del imperio y la ferocidad de un guerrero. Los soldados lo adoraban por su valentía, los ciudadanos por su encanto y el Senado por el eco de César en su nombre. Tiberio le confió el mando de los ejércitos del Rin, 8 legiones, la mayor concentración de poder de Roma, con una misión que latía como una cicatriz en el corazón romano: recuperar las águilas perdidas y castigar a Arminio, el traidor que antaño había sido aliado de Roma. Apenas semanas después de los ritos funerarios de Augusto, Germánico actuó. En la primavera del año 14 después de Cristo, lideró 4 legiones a través del Rin, reforzadas por auxiliares y caballería, más de 30.000 hombres en total. Esta primera campaña no estaba diseñada para conquistar, sino para aterrorizar. Las aldeas ardieron en llamas, y su humo se elevaba como columnas negras contra el cielo gris. Los campos de cebada y centeno, el sustento de las tribus, fueron pisoteados y quemados. Las partidas de guerra dispersas que se atrevieron a resistir fueron aplastadas bajo el avance romano. Era un mensaje escrito a fuego y ceniza: Roma no había olvidado. Sin embargo, Germánico no era un simple bruto. Mientras sus columnas devastaban, observaba, cuestionaba y se preparaba. Estudió el terreno donde Varo había caído. Interrogó a los prisioneros sobre caminos, ríos y lugares de emboscada. Escuchó los informes de los pocos supervivientes aún atormentados por el recuerdo de Teutoburgo. Esta no iba a ser otra marcha a ciegas hacia un laberinto verde. Con el arrebato del invierno, Germánico dedicó los meses fríos a una planificación meticulosa. Comprendió que los bosques eran trampas mortales para columnas torpes. Así que diseñó una campaña para dividir los riesgos. 4 legiones al mando del veterano Aulo Cecina atacarían por tierra a través de las tierras de los Buctros, avanzando por carretera y fuego. Mientras tanto, el propio Germánico lideraría a las otras 4 legiones en una audaz maniobra, una flota de 1000 barcos construida a lo largo del Rin y el Mar del Norte, transportando soldados por agua hasta desembarcar en la retaguardia enemiga. Nunca antes Roma había lanzado semejante mazazo naval contra las tribus del norte. Cuando llegó el momento, la precisión fue impresionante. Las tribus germánicas, desprevenidas para un doble golpe, se tambalearon. La flota de Germánico se adentró tierra adentro a lo largo del río Ems, con soldados desembarcando para arrasar y saquear. Las legiones de Cecina, mientras tanto, avanzaban como un muro de fuego móvil a través de los bosques, aplastando la resistencia con brutalidad practicada. Los campamentos se levantaban cada noche como fortalezas de madera, los exploradores se extendían como una red, y la disciplina nunca flaqueó. Los errores de Varo no se repetirían. Para las tribus que antaño murmuraban sobre la debilidad romana, esta fue una sombría revelación. La sorpresa, su mayor arma, había perdido su aguijón. Roma había aprendido. Roma se había adaptado. Y para Germánico, el camino hacia la venganza apenas había comenzado. Entre la niebla y la llovizna, las legiones de Germánico avanzaban hacia el este, con sus sandalias de hierro crujiendo sobre la tierra húmeda. Los exploradores avanzaban en todas direcciones, y el sonido de las hachas resonaba mientras los ingenieros abrían caminos a través de la espesa maleza. Entonces, una mañana, la columna se detuvo. Un silencio invadió las filas al abrirse el bosque en un claro que heló el corazón de todos los romanos. Ante ellos se extendía el campo de Teutoburgo, 6 años después de la catástrofe. El lugar estaba silencioso salvo por el graznido de los cuervos. A su alrededor, la tierra regalaba sus muertos, huesos esparcidos como madera a la deriva, algunos aún amontonados donde los últimos grupos desesperados de legionarios habían resistido, otros roídos por animales, medio enterrados bajo el musgo. Fragmentos de escudos y espadas oxidadas cubrían el suelo. Cráneos, atravesados por lanzas germánicas, colgaban clavados en troncos de árboles en una lúgubre exhibición. Tácito describiría más tarde la escena con horror contenido, pero para los soldados que permanecieron allí en silencio, aquello no era solo historia, eran las tumbas de hermanos. Germánico, abrumado, ordenó detener la marcha. Con lágrimas visibles en el rostro, se agachó para recoger huesos con sus propias manos. Oficiales y soldados lo siguieron, cada uno recogiendo un cráneo o un fémur, un fragmento oxidado de armadura. Algunos susurraban nombres a la tierra, otros apretaban las mandíbulas con furia muda.
Al caer la noche, las antorchas iluminaron el claro con un resplandor fantasmal. Bajo esa luz parpadeante, Germánico pronunció el panegírico por los caídos, con la voz cargada de dolor y acero. Los huesos, imposibles de separar individualmente, fueron colocados juntos en un gran montículo. El propio Germánico colocó el primer terrón. Uno a uno, cada legionario añadió una piedra, un puñado de tierra, hasta que un solemne túmulo se alzó del suelo del bosque. Un monumento no de mármol, sino de dolor y desafío. La ceremonia unió al ejército. Estos hombres ya no luchaban solos por la conquista. Marchaban ahora con fantasmas a su lado, con la venganza en las venas. Cada árbol parecía susurrar los nombres de los muertos, cada ráfaga de viento llevaba la exigencia tácita: «Vénganos». No mucho después, la venganza llamó a la puerta. Junto al río Bisurgis, el actual Huese, Arminio reunió sus fuerzas. Tribus antes dispersas respondieron a su llamado, pues el miedo a las represalias romanas había forzado la unidad. Colocó la infantería en un bosque sagrado y escondió la caballería en los bosques vecinos, preparándose para atrapar a las legiones en una mortífera batalla. Pero Germánico había aprendido. Exploradores y desertores le informaron de estas disposiciones. Al amanecer, ordenó a sus hombres que cruzaran el río, algunos vadeando, otros en pequeñas embarcaciones. Los romanos formaron filas rápidamente en la orilla opuesta, con los escudos superpuestos y la pila en alto. A diferencia de Varo, Germánico estaba listo. Su caballería se extendió para proteger los flancos, su infantería avanzó en formación cerrada y disciplinada, con los escudos entrelazados formando una muralla. Entonces, el bosque estalló. Miles de guerreros germanos avanzaron aullando, con sus lanzas repiqueteando contra los escudos pintados. El impacto fue feroz, una tormenta viviente que azotaba las líneas romanas. Por un instante, las legiones se doblaron bajo el peso, con los escudos temblando bajo la lluvia de golpes. Pero los centuriones gritaban por encima del estruendo, manteniendo la cohesión, llevando la disciplina al caos. La muralla romana resistió. Entonces, con cortas estocadas de sus gladii, los legionarios respondieron. La batalla se fragmentó en múltiples nudos de lucha. Aquí, los guerreros germanos se abrían paso, solo para ser obligados a retroceder por una contraofensiva disciplinada. Allá, las cohortes romanas avanzaban paso a paso sangriento, con los escudos manchados de lluvia y sangre. Arminio luchó en primera línea, imponente y feroz, con una capa roja flameando mientras instaba a sus hombres a avanzar. Su presencia era magnética, donde apareció, la embestida germánica se volvió frenética. Pero Germánico también se expuso en la refriega, ataviado con una armadura reluciente y una capa púrpura ondeando mientras cabalgaba entre las filas. No era un comandante distante, sino un pilar viviente de coraje, gritando palabras de aliento y recomponiendo las líneas vacilantes. El punto de inflexión llegó cuando la caballería de Arminio salió del bosque, esperando destrozar los flancos romanos. En cambio, se encontraron con la caballería auxiliar que los acechaba. El estruendo de caballos y lanzas llenó los campos. Atrapados entre la infantería disciplinada y los auxiliares que cargaban, los jinetes germánicos se dispersaron, y el pánico se extendió por sus líneas. El propio Arminio resultó herido, una jabalina le atravesó el brazo. Aunque siguió luchando, la situación estaba cambiando. El acero, el orden y la furia romanos aplastaron las filas tribales. Al caer la noche, los germanos se dispersaron entre pantanos y matorrales. Germánico, temeroso de la persecución en terreno hostil, ordenó a sus hombres que se detuvieran. La victoria era suya. Esa noche, los campamentos romanos resonaron con cánticos de triunfo y plegarias a Marte. Al otro lado del río, reinaba el silencio, roto solo por los gemidos de los heridos germanos. Por primera vez desde Teutoburgo, Roma se había enfrentado a Arminio en batalla abierta, y había prevalecido. Mientras Germánico saboreaba su victoria en el Huese, el destino ponía a prueba a Roma en otros lugares. Aulo Cecina, el veterano al mando de 4 legiones, regresaba al Rin. Su ruta lo llevó a través de un terreno traicionero, una red de calzadas elevadas de madera conocidas como los puentes largos, construidas años antes para atravesar ciénagas y lodo. Lo que antaño había sido una proeza de la ingeniería romana era ahora una trampa a punto de cerrarse. Arminio, con heridas aún por curar,
pero con el espíritu firme, vio la oportunidad. Conocía el terreno a la perfección. Sus hombres sabotearon las calzadas, arrancando tablones, desviando arroyos que inundaban la marisma y convirtiendo los senderos en lodo. Cuando la columna de Cecina llegó al lugar, encontraron carros hundiéndose, animales de carga agitándose y soldados sumergidos hasta los tobillos en el lodo. La línea se extendía kilómetros, vulnerable y lenta, igual que en Teutoburgo 6 años antes. Los alemanes atacaron. Desde la protección de terrenos más altos y arboledas, llovieron lanzas y piedras sobre los romanos, que se aferraban a la lucha. Los ecos de Teutoburgo atormentaban a cada legionario, gritos en la niebla, llantos de los heridos, la sensación de fatalidad inminente. El pánico se cernía sobre ellos, los hombres recordaban cómo 3 legiones habían perecido en un lugar así. Pero Cecina no era avaro. Curtido por décadas de guerra, se negaba a rendirse al miedo. Sus órdenes cortaban el caos como una espada. Ordenó abandonar el bagaje y volcar los carros para formar barricadas. Los romanos abrían el lodo con palas, forzando un terreno más seco para un campamento fortificado. Al caer la noche, las legiones se atrincheraron tras empalizadas mientras los germanos los rodeaban como lobos. Entonces llegaron las largas y angustiosas horas. El enemigo lanzaba antorchas encendidas y trepaba por las murallas, sus gritos de guerra perforaban la oscuridad. Los soldados romanos luchaban a la luz de las hogueras, acribillando a los atacantes con jabalinas, piedras, cualquier cosa a mano. El estruendo era constante, el tintineo de los escudos, el crujido de la madera, los gritos de los hombres. En el corazón de esa noche, Cecina soñó. Vio el fantasma de Varo, cubierto de sangre y barro, surgir del pantano para arrastrarlo hacia abajo. Despertando sobresaltado, reunió a sus oficiales. Varo cayó porque olvidó que era romano. No cometeremos el mismo error. Al amanecer, Cecina actuó. En lugar de retirarse a la ciénaga, ordenó un asalto repentino directo al enemigo. Los legionarios formaron la cuña mortal, con los escudos trabados, la pila a un lado mientras las espadas centelleaban. Con un rugido, avanzaron a toda velocidad. Los germanos, que esperaban un ejército cansado y defensivo, quedaron atónitos. Sus líneas se derrumbaron bajo la ferocidad del acero romano. La lucha fue corta y salvaje. Cecina mismo lideró desde el frente, asestando tajos y golpes como un poseso, demostrando a sus soldados que los fantasmas de Teutoburgo no dictarían su destino. Los guerreros germanos retrocedieron, con la confianza quebrantada y la emboscada deshecha. Arminio, luchando entre ellos, recibió otra herida y fue llevado por su guardia. Las legiones escaparon del pantano y avanzaron hacia terreno más seguro, maltrechas pero firmes. Cecina había evitado un segundo Teutoburgo, arrebatando la supervivencia, e incluso una pequeña victoria, de las fauces del desastre. Para Roma, esto fue más que una huida táctica. Fue una prueba de que la disciplina y el coraje podían superar incluso las peores circunstancias. Para los hombres que sobrevivieron, la pesadilla de los puentes largos permanecería grabada para siempre en la memoria, no como otra derrota romana, sino como una noche en la que las legiones se asomaron al abismo y salieron con vida. Al año siguiente, el 16 después de Cristo, Germánico fijó su mirada en un premio mucho mayor que aldeas incendiadas o partidas de guerra destrozadas. Buscó recuperar los estandartes sagrados perdidos en Teutoburgo, las águilas de las legiones 17, 18 y 19. Sin ellas, el honor de Roma seguía en el lodo de Germania. Corrieron rumores de una fortaleza donde se escondía un águila, una tosca fortaleza de madera en una colina, defendida con tenaz orgullo por guerreros que habían jurado morir antes que entregar su trofeo. Para los romanos, esto no era un simple puesto de avanzada, era un santuario de humillación, y debía caer. Germánico ordenó un asedio al más puro estilo romano. Las murallas se alzaron, las torres crujieron hacia adelante, las catapultas lanzaron piedras y fuego. Durante días, la fortaleza ardió mientras las flechas se arqueaban sobre sus cabezas. Los defensores lucharon con la desesperación de quienes custodiaban no solo una reliquia, sino el honor de su pueblo. Gritaron maldiciones, lanzaron jabalinas y derribaron escaleras, amontonándose sobre la empalizada. Por fin, un optio llamado Marco Ventidio de Campania trepó por una escalera de escalada, con el escudo bien atado y la espada atravesando a los defensores.
Tras él llegaron docenas, luego cientos. Los muros se estremecieron bajo la presión. Las espadas germanas tallaron madera y carne por igual. El humo inundó el aire mientras el fuego se extendía. Los defensores, negándose a ceder, se retiraron a su sala central, donde el águila brillaba en las sombras. Las antorchas romanas incendiaron el edificio, obligándolos a salir al descubierto, donde los esperaba un muro de escudos y espadas punzantes. Cuando cayó el último guerrero, Ventidio se tambaleó fuera del infierno, con el rostro ennegrecido por el hollín, agarrando el águila del 19º. Por un instante, el tiempo se detuvo. Entonces, el campamento romano estalló en un rugido tan atronador que pareció sacudir los árboles. Los veteranos endurecidos lloraban abiertamente. El propio Germánico tomó el águila, besó el metal y la sostuvo en alto antes de depositarla en manos de su nuevo portador. Hoy, proclamó, comenzamos a lavar la vergüenza de Teutoburgo. Pero la venganza exigía más que símbolos. El verdadero ajuste de cuentas llegaría en el campo de batalla. Arminio, a pesar de las heridas y las pérdidas, había reunido una enorme fuerza de tribus. Germánico, presentiendo el momento, marchó a su encuentro cerca del Huese, en una llanura llamada Edistaviso. Al amanecer, el escenario estaba preparado. A un lado, 30.000 romanos, con sus estandartes relucientes, sus filas perfectamente formadas. Al otro, una hueste casi igual de numerosa, salvaje y furiosa, con sus escudos pintados con bestias y runas, y sus cánticos resonando por todo el valle. El choque comenzó con proyectiles, piedras de ondas, nubes de flechas, descargas de jabalinas que oscurecían el cielo. Entonces sonaron las trompetas y las legiones avanzaron como un muro viviente. Escudo contra escudo, espada contra carne, y la llanura se convirtió en una tormenta de acero. Arminio se lanzó a la lucha, alto y fiero, con su capa como un estandarte carmesí para sus guerreros. Dirigió su cuña de hombres escogidos hacia el centro romano, con la esperanza de abrirse paso y atacar él mismo a Germánico. Por un instante, pareció que podría tener éxito. La línea romana se derrumbó, los soldados cayeron bajo la embestida germánica. Pero Germánico había anticipado el movimiento. Sus auxiliares de caballería surgieron desde las alas, cortando el flanco de Arminio. Los legionarios cerraron filas, su disciplina como un muro contra el caos. Las lanzas dieron en el blanco, y Arminio retrocedió tambaleándose con otra herida, frustrado su intento al borde del triunfo. Por toda la llanura, el avance romano se volvió inexorable. Paso a paso, presionaron a los germanos hacia atrás, con las espadas trabajando a un ritmo letal. Lo que había comenzado como una carga furiosa se convirtió en pánico. Los guerreros huyeron hacia el bosque, sus gritos de guerra ahogados por la implacable marcha romana. Al anochecer, Edistaviso era un campo de batalla. Cadáveres germanos cubrían la tierra, mientras sobre ellos las águilas de Roma brillaban orgullosas bajo la luz rojiza. Por primera vez desde Teutoburgo, Germania se había enfrentado al imperio en batalla abierta, y había sido derrotada. La victoria en Edistaviso debería haber puesto fin a la historia, pero Germania era una tierra que jamás se rendía fácilmente. A medida que Germánico avanzaba, se avecinaban tormentas, no solo de hombres, sino del propio mar. Al regresar con sus legiones a bordo de una vasta flota, se enfrentó a la furia del Mar del Norte. Olas negras se alzaban como muros, destrozando cascos, engullendo hombres y caballos por igual. Más soldados perecieron en esa tempestad que en algunas de las batallas que habían librado. Los supervivientes se tambaleaban hasta la orilla, con las armaduras oxidadas, los estandartes desgarrados, su triunfo en Edistaviso atenuado por la crueldad de la naturaleza. Para muchos romanos, parecía que los propios dioses les recordaban los límites de la venganza. Sin embargo, Germánico regresó a Roma con un honor radiante. Había vengado Teutoburgo, recuperado las águilas perdidas y humillado a Arminio en campo abierto. Su entrada en la ciudad fue nada menos que un triunfo. Cautivos encadenados, estandartes en alto, botines relucientes bajo el sol. Las multitudes lo aclamaron como el verdadero heredero de Augusto, el hombre que había restaurado el orgullo romano. Los senadores murmuraban sobre el destino. Los soldados juraban lealtad eterna. Y Tiberio, observando desde el Palatino, se sentía inquieto. Pues los emperadores saben que la gloria es peligrosa cuando pertenece a otro.
En el año 17 después de Cristo, Tiberio llamó a Germánico, declarando que Germania estaba pacificada y que sus tribus estaban abandonadas a sus propias disputas. Para algunos, era sentido práctico. Una conquista completa habría vaciado las arcas y la sangre de Roma durante décadas. Para otros, era envidia disfrazada de razón. Germánico nunca volvería a comandar legiones. 2 años después, yacía muerto en Siria, envenenado, o eso creían muchos, a manos de rivales imperiales. En cuanto a Arminio, su historia también terminó no en triunfo, sino en traición. Aunque una vez unió a las tribus contra Roma, sus ambiciones de realeza alarmaron a su propia familia. En el año 21 después de Cristo, su propia familia lo abatió. El hombre que había humillado a Roma se convirtió en otra víctima de la rivalidad germánica, recordado no en el poder, sino en la leyenda. Y así, el Rin siguió siendo la línea. Roma había castigado a Germania, pero no la había absorbido. Más allá de ese río, los bosques se extendían indómitos. Un recordatorio constante de que incluso el imperio más grande tenía límites. Las legiones construyeron fuertes, patrullaron y vigilaron, pero nunca cruzaron para conquistar de nuevo por completo. Germania quedó abandonada a sus propias tormentas. En Roma, las águilas recuperadas fueron veneradas en el templo de Marte Ultor, el Vengador. Los ciudadanos las contemplaban con reverencia, creyendo que la vergüenza de Teutoburgo finalmente había sido borrada. Sin embargo, aquellos que habían marchado a través del fuego y el pantano, que habían visto a sus camaradas quemados en chozas o clavados a árboles, cargaban con recuerdos más oscuros. Se habían vengado, sí, pero ¿a qué precio? El historiador Tácito, escribiendo con amarga claridad, captó esta paradoja. Hacen un desierto, dijo, y lo llaman paz. Roma había demostrado su disciplina, su poder, su capacidad de derramar sangre y aún así levantarse. Pero la línea entre la justicia y la crueldad se había difuminado. Los bosques de Germania fueron testigos no solo de la venganza romana, sino también de sus excesos. Y, sin embargo, la memoria tiene sus propios y extraños caminos. Durante siglos, los legionarios en las torres de vigilancia del Rin contaron a los reclutas sobre Teutoburgo y la venganza de Germánico. Al otro lado del río, las tribus contaban historias de Arminio, quien una vez desafió al imperio y salvó su libertad. Para el siglo XIX, los poetas y patriotas alemanes lo llamarían Germán, el libertador, erigiendo monumentos en su honor. La venganza de Roma se había convertido en mito, y el mito en identidad. Al final, la historia de Teutoburgo y su castigo no es una historia de conquista, sino de memoria. Roma sangró, pero perduró. Germania resistió y permaneció libre. Y en los ecos de los bosques y los templos, en los gritos de triunfo y los lamentos de los fantasmas, ambos bandos dejaron un legado, un recordatorio de que incluso la venganza más terrible nunca puede restaurar verdaderamente lo que se perdió.